Hola a todos, bienvenidos sean al comedor familiar. El día de hoy tenemos la escalofriante historia que nos manda Roberto, que la disfruten. Hola tío Chimps, te quiero contar lo que nos pasó a unos amigos y a mí hace algunos años. Esto ocurrió allá donde yo antes vivía. Mi nombre es Roberto y esto es lo que ocurrió. A mis amigos y a mí nos gustaba mucho ver los videos de Urbex. Seguíamos a varios youtubers que hacían esa actividad y nos emocionaba mucho, aunque otros compañeros nos decían que algunos de esos videos eran falsos. A nosotros no nos importaba ni les hacíamos caso. Nosotros seguíamos disfrutando de esos videos y de esas exploraciones. Éramos más jóvenes de lo que somos ahora, por lo que no medíamos las consecuencias ni pensábamos en lo que nos podía pasar si hacíamos algo sin pensarlo. Y eso fue precisamente lo que pasó. Hicimos algo sin medir las consecuencias de nuestros actos. Cerca de donde todos vivíamos, éramos 5 amigos que vivíamos en la misma cuadra e íbamos juntos a la misma escuela desde que estábamos en el kindergarten. Por ese motivo nos conocíamos ya muy bien y éramos grandes amigos, pues ahí cerca de donde vivíamos había un edificio que tenía ya varios años abandonado. Ese edificio había sido un centro comercial o algo así, pero tenía una parte donde había juegos para niños. En realidad era gran parte del edificio lo que estaba dedicado a esos juegos. Había muchos con la temática de ese ratón tan famoso y la gente decía que por eso lo habían cerrado, pues los dueños del ratón habían mandado cerrar por haber infringido sus derechos. Así pues, como aficionados al Urbex, un buen día nos decidimos ir a explorar ese lugar y grabar lo que iba a pasar. Hicimos nuestros planes y acordamos ir un sábado ya de madrugada para que nadie nos descubriera. Obviamente no le contamos a nuestros padres, ni a nadie más. Planeamos todo por una semana. Estábamos emocionados de que llegara el sábado y finalmente ocurrió. Llegó el día señalado y finalmente acordamos en irnos a la 1 de la mañana, cuando nuestros padres ya se habían dormido. Llevábamos únicamente lámparas y nuestros celulares para grabar todo lo que iba a pasar, para después hacer una edición y subirlo a YouTube para hacernos famosos. Por lo menos eso pensábamos y nos imaginábamos. Llegamos a la 1:30 de la mañana, pues el edificio no estaba muy lejos. Nos reíamos y bromeábamos hasta que el imponente lugar estaba ya frente a nosotros. El primer obstáculo fue un grande enrejado, pero lo brincamos sin mayor problema. Finalmente entramos y pudimos ver que las entradas estaban cerradas con tablas. Dimos varias vueltas, pero no podíamos encontrar una manera de entrar. Nos estábamos desanimando hasta que uno de mis amigos, sin decirnos nada, arrancó una de las tablas y finalmente pudimos entrar. Encendimos las lámparas. Las risas de antes se convirtieron en emoción cuando finalmente comenzamos a explorar el lugar. Al principio no había nada, solamente muebles viejos y polvo, nada que llamara demasiado la atención. Nos empezamos a preguntar sobre la sección de los juegos y uno de mis amigos nos señaló con su linterna unas escaleras que indicaban los juegos. Nos dirigimos hacia allá y bajamos rápidamente. Una vez abajo, nos encontramos con los juegos. Estaban, igual que arriba, cubiertos de polvo. Se notaba que nadie había entrado allí en muchos años. El olor era extraño y había hasta botargas abandonadas. Tenían un aspecto muy siniestro y extraño que nos incomodaba. Pudimos comprobar que, efectivamente, eran sobre el ratón aquel. Seguimos explorando los juegos. La gran mayoría ya estaban oxidados y algunos hasta rotos. Íbamos grabando todo, como esperando que de un momento a otro, una de esas botargas se levantara sola y nos diera un gran susto. Uno de nuestros amigos se separó de nosotros, aunque no lo notamos hasta que desde el fondo de la sección de juegos, nos gritó y nos dijo que fuéramos. Hasta donde él se encontraba, corrimos todos para ver qué había encontrado y era una puerta que tenía un candado. La puerta estaba semi-oculta en el piso. A todos nos extrañó ver esa puerta, pero otro de mis amigos dijo que seguramente llevaba únicamente a la sección para hacerles mantenimiento a los juegos. Sin embargo, mi amigo, el mismo que había arrancado la tabla para entrar, dijo que teníamos que ver lo que había ahí abajo.
Tomó una barra metálica de uno de los carros de una atracción, la cual ya estaba casi suelta, y con ella logró romper la aldaba donde se sostenía el candado. Un olor muy fuerte y repugnante nos golpeó la cara. Tuvimos que apartarnos un momento y recuperar el aliento. Les dije que mejor nos regresábamos, pero los demás dijeron que no, que íbamos a bajar. Yo ya estaba demasiado nervioso, pero por temor a que me tacharan de cobarde, los seguí. Había unas escaleras, en las paredes había antorchas apagadas. Pensamos que era la sección de terror de los juegos, pero el olor era cada vez más fuerte, olía como a carne descompuesta, era un olor horrible e insoportable. Nos subimos las playeras y suéteres hasta la nariz para poder seguir avanzando. El ambiente se sentía muy raro y las escaleras parecían interminables, eran demasiado largas para llevarnos hasta alguna atracción. Finalmente llegamos al final de las escaleras y nuestros ojos se abrieron mucho ante lo que veíamos. Era claramente un lugar donde se llevaban a cabo rituales. El olor tan horrible venía de líquido hemático que estaba por todas partes. Había cadenas y cuerdas por todo el lugar. Investigamos un poco y había también cuchillos y mazos. Había unas herramientas muy extrañas que nunca habíamos visto y símbolos extraños pintados con el fluido rojo por todas las paredes. Todos estábamos visiblemente nerviosos, hasta que uno de nuestros amigos nos dijo que mejor nos fuéramos de aquel lugar, pues aquel líquido rojo parecía aún fresco. Subimos por las escaleras lo más rápido que pudimos, pero el que iba hasta adelante, nos detuvo. Había luces de linternas en el piso de los juegos. En silencio nos hizo la seña de que regresáramos, pero unas voces nos gritaron, diciéndonos que ya sabían que estábamos ahí. No supimos qué hacer. Yo marqué el número de mi casa, pero no tenía señal en el celular. Vi a uno de mis amigos hacer lo mismo, pero tampoco puso comunicarse. Finalmente aquellos tipos nos sacaron. Pensábamos que eran de la policía, pero eran sujetos con trajes negros, como si fueran de seguridad privada. Nos estuvieron interrogando por casi 2 horas, como esperando que les dijéramos que alguien nos había mandado a propósito. Insistían en que les dijéramos quién nos había pagado por entrar, hasta que al parecer finalmente nos creyeron. Pidieron las direcciones de nuestras casas y en menos de 5 minutos ya habían llevado a nuestros padres en autos sin placas. Nuestros padres estaban más confundidos que nosotros mismos, pues habían entrado en nuestras casas los sujetos de traje y se habían llevado a empujones a nuestros padres hasta los autos. Los de traje se alejaron con nuestros padres y estuvieron hablando con ellos por al menos 1 hora. Yo veía y veía a mi padre, pues sabía que en cualquier momento iba a explotar, pero contrario a lo que yo esperaba, su cara fue palideciendo más y más. Finalmente, todos nuestros padres y madres asintieron con la cabeza. Nosotros no pudimos escuchar nada de lo que hablaron. Los de traje se acercaron hasta nosotros, nos quitaron los celulares y nos revisaron para comprobar que no lleváramos nada más con lo que hubiéramos grabado. Nos dijeron que podíamos irnos, pero uno de los de traje le dijo al que nos acababa de revisar que también nos quitara las linternas. Cuando nos las quitó, nos mandaron con nuestros padres. Nos sacaron a empujones y nos dijeron que mejor nos fuéramos corriendo. Nuestros padres nos tomaron de las manos y corrieron tan rápido como pudieron. Llegamos hasta nuestras respectivas casas y yo me esperaba la regañada de mi vida, pero mis padres me dijeron que me fuera a mi cuarto, que tratara de dormir un poco, lo que me extrañó mucho. Obedecí, pero no pude dormir ni un poco. Todo lo que había pasado me tenía pensando y muy confundido. No sabía por qué mis padres no me habían regañado. Así, vi cuando el sol salió, me levanté y me preparé para recibir mi castigo. Cuando vi que mis padres estaban sentados en el comedor, era obvio que tampoco habían dormido. Me senté también y antes de que pudiera decir nada, mi padre me dijo que empezara a empacar mis cosas, pues nos íbamos. Me quedé impactado, quise preguntar algo, pero mi padre me ordenó callar y me dijo que me apurara. Tuve que obedecer, no entendía nada de lo que pasaba. Salí con mi madre a conseguir cajas de cartón para la mudanza y grande fue mi sorpresa al ver que 2 de las casas de mis amigos ya estaban vacías.
Nunca comprendí qué había pasado. Ese mismo día nos fuimos de aquella casa, para no volver jamás. Los años siguieron pasando, aunque yo fui creciendo, nunca pude olvidar lo que viví aquella noche. Nos mudamos muy lejos de aquella ciudad. Pasados los años, varias veces intenté preguntarle a mi padre qué le habían dicho aquellos hombres de traje o si acaso tenía idea de quiénes eran, pero él siempre me cambiaba la plática de inmediato y me hablaba de otras cosas. Así ocurrió siempre y él jamás aceptó hablar de lo ocurrido aquella noche. Así fue como ocurrieron las cosas. Mi padre se llevó el secreto a la tumba. Mi madre solo me da evasivas cuando le pregunto sobre lo que pasó en aquella noche. Lamentablemente las pruebas nos fueron confiscadas. Con el tiempo, pude volver a contactar a mis amigos, pero a ellos les ocurrió lo mismo que a mí. Sus padres nunca les han hablado sobre aquella noche. Debo decirte que nunca volví a aquella ciudad de mi infancia, pero en una ocasión, por curiosidad, busqué en Google Maps la ubicación del edificio y este aparece censurado. No sé si en alguna ocasión se vaya a saber qué es lo que realmente ocurre ahí o a quién pertenece ese lugar, pero estoy seguro de que, de ser así, va a ser un escándalo de talla mundial. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Por favor, antes de irte, no olvides dejarnos un like, comentar y compartir el vídeo. Recuerda nuestra promoción del 2025, si Tío Chimps te amenaza, tienes gratis un filete.